Bueno, cordial saludo. En esta ocasión vamos a explicar lo que es la regla de la cadena. Entonces, ¿de dónde se deriva la regla de la cadena? En las clases pasadas nosotros hemos derivado este tipo de funciones. Por ejemplo, tenemos y igual a x al cuadrado más 1, pues su derivada va a ser ¿cuál? 2x. ¿Listo? Es fácil de derivar. Otro tipo de función que podemos tener es la derivada del seno de x. ¿Listo? Entonces aquí la derivada va a ser y igual al coseno de x. ¿Listo? Sin embargo, existen tipos de funciones. Entonces, estas funciones las conocemos, se pueden derivar sin regla de la cadena. ¿Listo? Sin regla de la cadena. Sin embargo, existen otras funciones en las cuales se deriva con la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces la gracia es que se aprenda a identificar cuáles funciones, en cuáles funciones se aplica este tipo de regla. ¿Listo? Entonces, funciones como cuáles. Si nosotros tenemos y igual a x al cuadrado más 1 y esto está incluido dentro de una raíz, entonces observamos que existe una función compuesta. Entonces una función compuesta en el sentido de que, tengo una función metida, que en este caso sería x al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces esa la podemos definir como g de x, ¿listo? Sin embargo, esa función está inmersa, ¿listo? En otra función más grande, que sería la raíz cuadrada de esa función pequeña, ¿listo? Entonces, esa función grande la podemos definir como una f. Entonces, esa función f, la función g de x está metida dentro de otra función f. Entonces, recuerde que esto es lo que se conoce como una función compuesta. ¿Listo? Función compuesta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de... bueno, otro ejemplo de funciones. ¿Listo? Otro ejemplo de función, perdón, compuesta. Aquí quedó mal. Entonces, compuesta. Entonces, otro tipo de funciones que nosotros podemos observar para utilizar la regla de la cadena son funciones trigonométricas. Por ejemplo, 6 seno de 6x. Realmente aquí tenemos una función inmersa que sería 6x metida dentro de otra función que sería el seno de x. ¿Listo? Entonces ese también cumple el papel de ¿quién? De función compuesta. Entonces el objetivo de la regla de la cadena, ¿sí? Objetivo de regla de la cadena, podemos decir que es objetivo. Entonces su objetivo es derivar funciones compuestas. ¿Listo? Entonces, el objetivo de dónde sale la derivada de la regla de la cadena. Entonces, nosotros podemos pensar lo siguiente. Entonces, eh, tenemos que el siguiente ejemplo. Por ejemplo, sabemos, bueno, tenemos a José, ¿listo? Entonces resulta que María, ¿listo? Entonces corre 2 veces más rápido que José, ¿listo? Entonces corre 2 veces más rápido que José, ¿listo? Sin embargo, entonces María corre 2 veces más rápido que José. Sin embargo, la pregunta es, pero llega Juan y resulta que Juan
¿listo? Juan entonces corre 3 veces más rápido que María. Entonces, 3 veces más rápido que María corre Juan. ¿Listo? Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿cuántas veces, entonces Juan corre 3 veces más rápido que María? Entonces la pregunta que hay que hacerse para este caso es, bueno, ¿cuántas veces corre más rápido? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas veces corre más rápido Juan con respecto a José? ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser ese número de veces? ¿Cierto? Si nosotros miramos, pues simplemente va a ser una multiplicación de esto con esto. ¿Listo? Entonces, para este caso, pues nosotros vamos a llamar este cambio, ¿listo? El cambio de lo que corre María con respecto a Juan, lo vamos a denominar, df, perdón, du de x, ¿listo? Du de x, ¿listo? Y el número de veces que corre Juan con respecto a María lo vamos a llamar de f, ¿listo? O de y de u, ¿listo? Entonces de y de u, ¿listo? Entonces al cambio, a la razón de la que corre Juan con respecto a José, la vamos a llamar de y de x, ¿listo? Entonces para averiguar de y de x, ¿listo? Para averiguar de y de x, el cambio de Juan con respecto a José, pues sabiendo los cambios que tiene Juan con respecto a María y María con respecto a José, entonces simplemente es multiplicar. Entonces eso nos quedaría como de y de u, ¿listo? Que es digámoslo mejor, de y de u, que es el cambio de Juan con respecto a María, ¿listo? De y de u multiplicado por el cambio que tiene María con respecto a José, ¿listo? Que sería du de x, ¿listo? Entonces, du de x. Entonces, esto simplemente va a ser 2 por 3 y entonces el cambio que tiene Juan con respecto a José, pues sería de 6 veces, ¿listo? Entonces, en términos generales, este término que tenemos acá es lo que se denomina como regla de la cadena. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a hacer la definición formal con respecto a las funciones en general. Entonces, para eso vamos a describir el siguiente teorema. ¿Listo? Entonces, teorema. Entonces, teorema. Entonces, en el siguiente teorema, el teorema para definir la derivada de una función compuesta, ¿sí? Como en el ejemplo de Juan y José y María, entonces vamos a definir los siguientes. Entonces, sea y igual a f de u, una función derivable, bueno, ¿listo? Y adicionalmente, entonces, sea u igual a g de x, una función
una función, listo, una función derivable en, en x, listo. Entonces, si nosotros miramos, lo que tenemos aquí es una función compuesta, listo. O sea, entonces la derivada de y, la derivada de y, que es igual a quién, a f de u, pero u es g de x, listo. Entonces, que es una función compuesta, listo. La derivada de y es, entonces, como quien dice, y' va a ser igual a la derivada, ¿sí? La derivada de f, entonces la derivada de f de u con respecto a u multiplicado por la derivada de la derivada de g de x, listo, con respecto a x, listo. Entonces eso es lo que nosotros definimos como la regla de la cadena. Entonces si queremos escribirlo mejor, entonces simplemente esto quedaría como como f' de u, listo, en todos términos de u por prima, listo, multiplicado por prima, listo. Entonces esa sería la definición de la derivada de una función compuesta, en la cual, bueno, en términos generales podemos escribir, hablando coloquialmente, que es la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena establece lo siguiente. Regla de la cadena, en términos literales, la regla de la cadena permite definir lo siguiente. Es la derivada externa, la derivada de la función externa, ¿listo? De la función externa, multiplicada por la derivada interna, listo. Entonces eso es lo que definíamos en nuestro anterior o en esta definición, listo, en esta definición que tenemos aquí, listo. Entonces la derivada de y', ¿sí? Va a ser la derivada de la función externa, que es esta, multiplicado por la función interna, que es u, listo, que es la misma definición que teníamos en el ejemplo de Juan, José y María. O sea, esta definición de acá, listo, es la misma definición que tenemos aquí, listo, esta definición. Entonces esa es la teoría correspondiente a la regla de la cadena, que culmina en las definiciones. O podemos escribirlo también como la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A la derivada de y con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. ¿Listo? Son diferentes formas de verlo. Entonces, lo cual pues se van a aclarar con los ejemplos